Un rey sin origen, un sacerdote sin linaje. ¿Quién era realmente Melquisedec? ¿Alguna vez has leído un pasaje de la Biblia que te deja con más preguntas que respuestas? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más fascinantes y enigmáticos de las Escrituras, la figura de Melquisedec. ¿Quién era este rey y sacerdote que aparece de la nada, bendice a Abraham y luego desaparece de la historia tan rápido como llegó? Acompáñame en este viaje para desentrañar el misterio de Melquisedec. Nuestra historia comienza en el libro de Génesis, capítulo 14. Abraham, conocido entonces como Hebrón, acaba de regresar de una batalla increíblemente audaz. Había rescatado a su sobrino Lot de una coalición de reyes poderosos. Mientras regresa victorioso, ocurre un encuentro inesperado y extraordinario. Génesis, las 2:18 de la tarde, menos 20, nos dice entonces: Melquisedec, rey de Selam y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Hebrón, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Hebrón los diezmos de todo. Pensemos en esto por un momento. En medio de la antigüedad, mucho antes de que se estableciera el sacerdocio levítico en Israel, aparece este hombre, Melquisedec. Su nombre es Intriganta Melquisedec, significa rey de justicia, y no solo es un rey, sino el rey de Selam, que tradicionalmente se entiende como la antigua Jerusalén, cuyo nombre significa paz. Así que tenemos al rey de justicia gobernando la ciudad de la paz. ¿No es increíble? Pero lo más sorprendente es su título, sacerdote del Dios Altísimo. En una época dominada por el politeísmo y la idolatría, aquí hay un hombre que adora y sirve al único Dios verdadero. El mismo Dios que Abraham estaba aprendiendo a conocer y seguir. Melquisedec no solo reconoce a este Dios, sino que actúa como su representante, bendiciendo a Abraham, el padre de la fe. Este encuentro es tan significativo que Abraham, el gran patriarca, le da a Melquisedec el diezmo, reconociendo su autoridad espiritual superior. Este breve encuentro podría parecer un detalle menor, pero las Escrituras no lo olvidan. Siglos después, el rey David, en un salmo mesiánico, el Salmo 110, hace una profecía sorprendente sobre el futuro Mesías. Dios le dice a este futuro rey: juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí el misterio se profundiza. El sacerdocio en Israel era exclusivo de la tribu de Leví, descendientes de Aarón. ¿Cómo podría el Mesías, que según las profecías vendría de la tribu de Judá, ser un sacerdote? La respuesta de David es: no será un sacerdote según el orden de Aarón, sino según un orden más antiguo, más elevado y eterno, en el orden de Melquisedec. Este sacerdocio no se basa en la genealogía, sino en un nombramiento divino directo. Y esto nos lleva directamente al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, donde el autor desempaca por completo el significado de Melquisedec. El escritor de Hebreos dedica varios capítulos a explicar cómo Jesús es el cumplimiento supremo de este sacerdocio. Hebreos capítulo 7 nos da detalles asombrosos sobre Melquisedec. Dice que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Esto no significa necesariamente que fuera un ser sobrenatural que apareció de la nada, aunque algunos lo interpretan así. Más probablemente, el autor está haciendo un punto teológico. Su sacerdocio no dependía de su linaje, a diferencia de los sacerdotes levitas, cuya legitimidad dependía de su ascendencia. El estatus de Melquisedec era inherente a quién era él, designado directamente por Dios. En este sentido, es un tipo, una prefiguración perfecta de Cristo. Jesús, como Melquisedec, es tanto rey como sacerdote. Es el rey de justicia y el príncipe de paz. Su sacerdocio no viene de la línea de Aarón, sino que es un sacerdocio eterno, para siempre, como dice el Salmo. El autor de Hebreos argumenta que este sacerdocio es superior al levítico. ¿Por qué? Porque Abraham, el ancestro de Leví, pagó diezmos a Melquisedec, reconociendo su superioridad. Y si el sacerdocio de Melquisedec es superior, entonces el sacerdocio de Jesús, que es de ese mismo orden,
es infinitamente superior. Pensemos en las implicaciones. El sacerdocio levítico era temporal y repetitivo. Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios continuamente, día tras día, año tras año, por sus propios pecados y los del pueblo. Eran hombres mortales, imperfectos, cuyo servicio terminaba con su muerte. Pero Jesús, nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es diferente. Él es eterno, no tiene principio ni fin, y su sacrificio fue único y definitivo. Hebreos 7:27 dicen que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Ofreciéndose a sí mismo en su sacrificio en la cruz, fue suficiente para perdonar todos los pecados de todos los tiempos para todos los que confían en él. No necesita ser repetido. Su sacerdocio es eterno, lo que significa que él vive para siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25 lo expresa maravillosamente, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? No tenemos un sacerdote que muere y necesita ser reemplazado. Tenemos un sumo sacerdote vivo, eterno, sentado a la diestra de Dios, que nos entiende, nos ama y aboga por nosotros constantemente. El misterio de Melquisedec, este personaje que aparece brevemente en Génesis, se convierte en una clave fundamental para entender la obra de Jesucristo. Él no es solo una figura histórica curiosa, es un poderoso símbolo profético que apunta a la singularidad y superioridad del sacerdocio de Jesús. Así que la próxima vez que leas sobre Melquisedec, no lo veas como un personaje oscuro y confuso. Míralo como una sombra del Antiguo Testamento que encuentra su sustancia y su cumplimiento glorioso en Jesús. Nos muestra que el plan de Dios para nuestra salvación no fue una idea de último momento. Estaba tejido en la historia desde el principio, revelado a través de figuras misteriosas y profecías asombrosas, todo apuntando al día en que el verdadero Rey de Justicia y sacerdote eterno vendría a ofrecernos paz con Dios. El misterio de Melquisedec nos recuerda que Jesús es nuestro único y suficiente sumo sacerdote. A través de él, y solo de él, tenemos acceso directo a Dios. Ya no necesitamos intermediarios terrenales ni sacrificios repetitivos. En Cristo, el orden de Melquisedec ha encontrado su cumplimiento perfecto y eterno. Espero que este recorrido por la historia de Melquisedec te haya parecido tan fascinante como a mí. Es una prueba más de cómo toda la Escritura apunta a Jesús. Gracias por acompañarme hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos estudios. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué estaba sembrando Dios en esa aparición tan breve y tan cargada de significado? Porque Génesis no es solo un libro de historias antiguas. Es un libro de patrones, y Melquisedec es uno de los patrones más poderosos. Observa el momento exacto en el que aparece. Abraham acaba de salir de una batalla, ha vencido a reyes poderosos, está en un punto de gloria humana, y justo en ese momento, cuando el orgullo podría crecer, aparece un sacerdote que le recuerda algo fundamental: a la victoria no es tuya, es del Dios Altísimo. Eso cambia la lectura completamente. Melquisedec no solo bendice, reordena la perspectiva. Le recuerda a Abraham que el poder no proviene del brazo humano, proviene de lo alto. Y Abraham responde con humildad. Le da el diezmo, no por obligación legal, la ley aún no existe. Lo hace voluntariamente, por reconocimiento espiritual. Eso es clave. El primer diezmo registrado en la Biblia no nace de una norma, nace de una revelación, de un encuentro, de un reconocimiento de autoridad superior. Y aquí hay algo que pocos notan. Inmediatamente después del encuentro con Melquisedec, aparece el rey de Sodoma, ofreciéndole riquezas, ofreciéndole bien, ofreciéndole gloria material. Pero Abraham las rechaza, ¿por qué? Porque ya había sido bendecido por algo mayor.
Ya había recibido pan y vino, ya había recibido palabra del Dios Altísimo, ya no necesitaba la validación de un rey corrupto. La secuencia no es casual. Primero, encuentro con sacerdote eterno. Luego, tentación del poder material. Y Abraham elige correctamente. Ese patrón vuelve a aparecer en la historia bíblica una y otra vez. Encuentro con lo eterno, tentación de lo temporal en decisión. Y aquí Melquisedec actúa como punto de inflexión espiritual. Pero aún hay más profundidad, porque en el mundo antiguo, los reyes solían proclamarse hijos de dioses. Pero aquí tenemos algo diferente. Un rey que es sacerdote del Dios Altísimo. No se proclama divino, sirve al Dios verdadero. Eso rompe el esquema pagano de la época y plantea una pregunta histórica fascinante. ¿Cómo es que en medio de culturas politeístas aparece un rey monoteísta? ¿Era Jerusalén ya un centro de adoración al Dios Altísimo antes de Israel? El texto no lo explica, pero sugiere algo intrigante, que el conocimiento del Dios verdadero no estaba totalmente ausente fuera del linaje directo de Abraham. Y eso amplía la visión, porque significa que la revelación divina no fue exclusivamente nacional desde el principio. Había destellos, había testigos, había sacerdotes desconocidos. Y Melquisedec es uno de ellos. Pero su función no termina ahí. Cuando el Salmo 110 lo menciona siglos después, lo hace en un contexto mesiánico. Siéntate a mi diestra. Eso es lenguaje de entronización, de autoridad real. Y luego añade, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí el misterio alcanza otro nivel, porque ya no se trata solo de un personaje antiguo, se trata de un modelo eterno, un orden que trasciende generaciones, un sacerdocio que no depende de herencia biológica, sino de decreto divino. Y eso es revolucionario, porque en Israel el sacerdocio era estrictamente hereditario, pero el orden de Melquisedec rompe esa limitación. Y cuando Hebreos retoma esa idea, la lleva a su máxima expresión. No solo dice que Cristo es sacerdote según ese orden, dice que ese orden es superior. Superior porque es anterior. Superior porque no depende de genealogía. Superior porque no termina con la muerte. Aquí la lógica es contundente. Si el sistema levítico fuera perfecto, no habría necesidad de otro orden. Pero el hecho de que el Salmo 110 anuncie otro sacerdocio demuestra que el primero era provisional. Era sombra, era preparación. Y eso nos lleva a una dimensión aún más profunda. Melquisedec aparece antes de la ley. Eso significa que su sacerdocio pertenece a una realidad prelegal. Presinaítica prenacional es un sacerdocio universal, y eso conecta directamente con la idea de que la mediación entre Dios y el hombre no estaría confinada a un templo físico, ni a una tribu específica, ni a un sistema ritual repetitivo, sino que se abriría hacia algo eterno, algo que no necesita repetirse, algo que no depende del tiempo. Pero aquí surge una tensión interesante. Si Melquisedec representa un orden eterno, ¿por qué no volvió a aparecer en la historia bíblica? Porque su función no era repetirse, era señalar, era anticipar, era anunciar. Algunas figuras bíblicas son protagonistas históricos, otras son símbolos proféticos. Melquisedec pertenece a esta segunda categoría. Es una figura que no necesita desarrollo narrativo extenso, porque su poder está en su brevedad, en su misterio, en su silencio. Y el silencio en la escritura suele ser intencional, porque deja espacio para la revelación futura. Y eso es exactamente lo que ocurre en Génesis, lo menciona. Salmos lo profetiza, en Hebreos lo interpreta. 3 momentos en 3 capas. Una sola línea teológica. Y mientras más se estudia su figura, más se percibe la arquitectura interna de la Biblia. Nada está suelto, nada está improvisado, nada está colocado al azar. Melquisedec no es un detalle curioso, es una columna estructural del argumento mesiánico. Pero todavía no hemos hablado de algo crucial. Si Abraham reconoció su autoridad, y si el sistema levítico descendía de Abraham, entonces simbólicamente todo el sistema antiguo reconoció un orden superior. Eso significa que la superioridad del sacerdocio eterno no es una invención tardía.
está sembrada desde el principio. Y eso cambia la lectura completa de la historia bíblica. No se trata de ruptura. Se trata de cumplimiento. No se trata de contradicción. Se trata de progresión. Y ahora, la pregunta se vuelve aún más profunda. Si Melquisedec representa un orden eterno, ¿qué implica eso para la comprensión de mediación hoy? ¿Qué implica para la idea de acceso directo a Dios? ¿Qué implica para la noción de templo? Porque si el sacerdocio eterno no depende de estructura terrenal, entonces el concepto mismo de espacio sagrado se redefine. Y eso es algo que la audiencia del primer siglo entendió con impacto. Pero nosotros, muchas veces, lo pasamos por alto. Y aquí, el misterio comienza a convertirse en revelación práctica. Pero todavía no cierro, porque aún falta la parte más intensa de esta figura. Hay algo que casi nadie observa cuando estudia Melquisedec. No construye nada, no deja descendencia registrada, no funda un sistema, no establece rituales, no crea una escuela sacerdotal. Simplemente aparece, cumple su función y desaparece. Eso es profundamente simbólico, porque su sacerdocio no depende de estructuras visibles, depende de una realidad invisible. Y ahí está el punto más alto de esta figura. El sacerdocio levítico necesitaba altar, necesitaba sacrificios constantes, necesitaba templo, necesitaba calendario. Pero el orden de Melquisedec no muestra nada de eso. No vemos sacrificio animal, no vemos derramamiento de sangre, vemos pan, vemos vino, vemos bendición, vemos autoridad espiritual. Y eso abre una dimensión profética que atraviesa toda la Escritura. Porque el mensaje no es solo histórico, es teológico, es estructural, es eterno. Melquisedec aparece antes de que exista Israel como nación, antes de que exista la ley, antes de que exista el templo, antes de que exista el sistema sacerdotal formal. Eso significa que el acceso a Dios no comenzó en el Sinaí. El acceso a Dios precede al sistema. Y eso cambia la manera en que entendemos la narrativa bíblica completa. No todo comienza con la ley. A la ley fue una etapa. Una administración temporal, una pedagogía. Pero el diseño eterno es más antiguo, más profundo, más amplio. Y aquí está la revelación más fuerte. Si el orden de Melquisedec es eterno, y si ese orden no depende de genealogía, entonces la mediación definitiva no se basa en sangre humana, se basa en designio divino. Eso es lo que Hebreos argumenta con precisión casi quirúrgica. No se trata de abolir lo anterior, se trata de mostrar que lo anterior señalaba hacia algo mayor, y Melquisedec es el anuncio silencioso de ese algo mayor. Pero ahora, llevemos esto a una dimensión aún más práctica. ¿Por qué aparece justo después de una batalla? Porque la vida espiritual no se define en el conflicto, se define en lo que haces después de la victoria. Abraham podía haberse engrandecido, podía haberse atribuido el triunfo, podía haberse dejado seducir por el poder. Pero primero, encuentra a un sacerdote eterno, y eso reordena su corazón. Melquisedec no solo bendice a Abraham, lo centra, lo alinea, lo vuelve a colocar bajo la autoridad del Dios Altísimo. Y esa es la función real de esta figura, recordarnos que incluso en nuestros momentos de fuerza, hay una autoridad mayor. Ahora observa el contraste final. El rey de Sodoma ofrece riqueza. Melquisedec ofrece bendición. Uno ofrece bienes materiales. El otro ofrece reconocimiento espiritual. Abraham rechaza uno y acepta el otro. Esa decisión define su legado. Y aquí está el clímax. Melquisedec no necesitó hablar mucho. No necesitó discursos largos. No necesitó imponer leyes. Su presencia fue suficiente, porque representaba algo eterno, y eso es lo que hace que su figura sea tan poderosa, no por lo que dice en sí, no por lo que simboliza, no por lo que construyó, sino por lo que anticipó. No por lo que hizo visible, sino por lo que señaló hacia lo invisible. Y ahora la pregunta ya no es solo ¿quién fue Melquisedec? La pregunta es que representa un sacerdocio que no depende de sistema humano, representa justicia unida a paz,
representa mediación que trasciende tiempo, representa acceso que no está limitado por genealogía, representa una realidad que existía antes del templo y que permanece después del templo. Y cuando entiendes eso, la Biblia deja de verse como una colección de historias aisladas. Se convierte en una arquitectura coherente, una construcción progresiva, una revelación que avanza capa tras capa. Melquisedec es una de esas columnas que sostienen todo el edificio, tan breve, tan misterioso, tan silencioso, pero fundamental. Y quizás ese es el punto final más poderoso. Dios a veces revela sus verdades más profundas en los personajes más breves, porque no todo lo eterno necesita muchas páginas. Algunas verdades aparecen por unos versículos y sostienen siglos de revelación. Melquisedec es una de ellas. Y ahora que lo has visto, la próxima vez que leas Génesis 14, no será un simple episodio extraño. Será el momento en que la eternidad se asoma por primera vez en la historia patriarcal. Y eso cambia todo. Si este análisis te ayudó a ver la escritura con mayor profundidad, considera suscribirte. No por impulso, sino porque este espacio está diseñado para explorar los textos bíblicos con seriedad, contexto y rigor. Y si deseas continuar profundizando, el siguiente estudio que aparece en pantalla amplía esta misma línea histórica y teológica. Nos vemos en el próximo video. Si deseas seguir explorando los grandes misterios bíblicos con profundidad y contexto, te invito a suscribirte. Nos vemos en el próximo análisis.